Recientemente terminé de ver Dandadan, algo tarde como buen youtuber. El caso es que hace poco vi también Mob Psycho, y noté bastantes similitudes. Por ejemplo, la turboabuela aparece en ambas series, y el túnel maldito también. Pero lo que me pareció más interesante es el desarrollo tan parecido que tienen Okarun y Mob. Ambos comienzan sus historias como el estereotipo de persona introvertida. Ambos se dan cuenta de que quieren un cambio. Y ambos se rodean de diferentes personas que les enseñan la importancia de pedir o aceptar la ayuda cuando se necesita. Y lo más importante, ambos son espers y sus poderes son utilizados en sus series para hablar de distintas ramas de la psicología. La palabra esper proviene de las siglas para referirse a la percepción extrasensorial en la ficción. Básicamente es el término friki para referirse a los psíquicos. Esta palabra fue popularizada por el escritor Alfred Bester en 1950 y es el autor de la frase que vimos al principio. Okarun comienza la serie siendo un adolescente introvertido y vulnerable que sufre acoso constantemente. Esto hasta que se topa con Momo, y por culpa de una apuesta es poseído por el espíritu de la turboabuela. Esta entidad le otorga poderes, pero también lo pone en una situación complicada, dado que necesita la ayuda de Momo para no perder el control, y además la abuela literalmente le quita los kintamas. Esto al margen de la comedia es un recurso narrativo que funciona como una metáfora del despertar sexual y crecimiento personal del personaje. 担当のリンさん最初に会った時自分の当時のネームを持ち込みで持ってってどうにかして面白いってふうに言わせたいみたいなあったので一から脚本術の本とか Mientras estaba viendo Dandadan, además de las similitudes con Mob, había algo en la narrativa que me recordaba también a Chainsaw Man, y resulta que Yukinobu Tatsu, el autor, fue asistente de Fujimoto, el mangaka del pibe motosierra y de Fire Punch. Esto es relevante porque en una entrevista Fujimoto declaró que en todo trabajo debe existir un lado creativo y un lado serio. Al ver Dandadan, es evidente que resuena con esta declaración. En el lado serio vendrían a estar las dificultades emocionales y sociales que enfrenta a Okarun, lidiar con el miedo al rechazo, su lucha por ganar confianza y por encontrar o generar conexiones. Todo esto es parte de la experiencia humana universal que la mayoría experimenta al crecer. ダンダダンを作る時にきっかけになった作品ではあると思うんですけどネタ帳を見直して貞子 VS 佳代子が面白いって書いてあったんですね化け物には化け物 En el lado creativo de la narrativa, todas estas luchas son representadas de forma surrealista y exagerada, agarrándose chingazos con aliens o espíritus y variedad de situaciones absurdas, con el objetivo de hacer el mensaje más accesible y entretenido. Ok, ya establecimos el estado inicial de Okarun. Es una persona introvertida y que después de ser poseído, además de ganar poderes, también queda en una situación compleja, ya que necesita de Momo para no perder el control. Este cambio de estados puede analizarse en términos de los conceptos del psicoanálisis, conocidos como el ello, el yo y el superyo. Estado totalmente poseído. En este estado, Okarun es completamente dominado por el espíritu de la turboabuela. No tiene control sobre sus acciones ni sobre su cuerpo, lo que representa el ello, la parte más instintiva y primitiva de la mente que opera según los impulsos. La naturaleza salvaje y descontrolada del espíritu de la turboabuela encarna los deseos básicos y las emociones caóticas que caracterizan esta instancia psíquica. Estado normal. Inicialmente, Okarun necesita la ayuda de una psíquica para mantener el control y evitar que el espíritu lo domine por completo. Este estado refleja el yo, que media entre las fuerzas descontroladas del ello y las demandas del mundo real. Aunque aquí logra cierto equilibrio, sigue siendo dependiente de otros y lucha con sus inseguridades. Estado controlado. A medida que avanza la historia, Okarun aprende a controlar sus poderes, alcanzando un estado de armonía interna. En este estado se representa el super-yo, donde los valores, ideales y el autocontrol se consolidan. La capacidad de Okarun para superar su miedo al rechazo, aceptar su identidad y fortalecer su relación con su interés amoroso simbolizan este progreso hacia la madurez emocional. Representación de la madurez sexual y personal. La serie utiliza un enfoque humorístico y surrealista como espíritus robando genitales y enfrentamientos absurdos para abordar un tema complejo, el despertar sexual y emocional de un adolescente. Es en este momento de transición en el que Okarun, al igual que muchos jóvenes, tiene que enfrentarse al miedo, a la vergüenza y a las dudas sobre sí mismo para emerger más fuertes y seguros. Hoy menciona 5 etapas de la maduración sexual, pero en la serie solo puedo detectar que hablan un poco de la 3 y se enfocan sobre todo en la quinta. Cada una de estas etapas marcarían los periodos durante los cuales uno tiene que expresar la libido de manera satisfactoria y sana, ya que de no hacerlo se pueden llegar a crear conflictos en el inconsciente. Según Freud, la manera de comportarse de cada persona dependerá del modo en el que haya decidido afrontar las diferentes etapas del desarrollo psicosexual y de los retos característicos de cada fase. A medida que avanza la serie, Okarun se ve forzado a enfrentarse a situaciones emocionalmente desafiantes que lo sacan de su zona de confort. Esto incluye chingadazos con espíritus y aliens, hacer compas, y ligar y aprender a llevar una relación sana.
Los enfrentamientos con espíritus y aliens, aunque humorísticos, representan los retos internos que debe superar. Okarun expande su mundo social, aprendiendo a confiar en otros y aceptando ayuda cuando la necesita. Esto también refuerza su proceso de integración personal. Lo que comienza como una dinámica de dependencia se transforma en una relación de apoyo mutuo. Este vínculo es esencial para que Okarun desarrolle su confianza y su madurez. El viaje de Okarun en Dandadan no solo es una historia de humor y aventuras, sino que también es una narrativa profundamente simbólica sobre el crecimiento personal. Usando el psicoanálisis de Freud y las declaraciones de Tatsu en diferentes entrevistas, podemos interpretar el arte surrealista de la historia y darle un significado más profundo a las situaciones absurdas y exageradas por las que tienen que pasar los personajes. Según Jung, un arquetipo es un patrón universal en el inconsciente colectivo humano. Estos representan experimentos comunes en mitos, cuentos de hadas, religiones y otras formas de mitología. Son modelos mentales que influyen en nuestras percepciones, comportamientos y relaciones. Pueden manifestarse en forma de personajes, símbolos y temas recurrentes. Por otra parte, son considerados como una fuente de energía y poder en la psique humana, y su comprensión ayuda en el desarrollo personal. El término Esper fue acuñado por Alfred Vesper, y uno de sus primeros personajes bajo este seudónimo fue Powell, un detective de primera a quien todos tenían muy alta estima, pero este personaje luchaba contra una pulsión oscura en su interior. Esta pulsión tomaba control de él al hablar con otras personas, y a menudo inventaba historias para parecer más agradable. A esta parte de sí que Powell intentaba reprimir la llamó Dishonest Bay. El conflicto de Powell con Dishonest Bay no solo añade profundidad a su personaje, sino que también sirve como una metáfora de las tensiones inherentes a los Espers en general. Su lucha entre la imagen ideal de perfección y los impulsos desinhibidos simboliza el desafío universal de integrar los aspectos reprimidos de la personalidad. En este sentido, Powell puede ser visto como un arquetipo junguiano de la persona, y Dishonest Bay como un arquetipo de la sombra. El arquetipo de la sombra representa la variante de nosotros mismos que queremos compartir con los demás, es decir, nuestra imagen pública. Al contrario de lo que pasa con la persona, la sombra representa todo aquello de nosotros mismos que queremos que permanezca en secreto, porque es moralmente reprobable o porque es demasiado íntimo. Y aunque los tres personajes que vamos a ver hoy encajan en la misma descripción, también es posible asociar a los Espers con el arquetipo del mago, que refleja la sabiduría, la creatividad y el poder de la mente. Lo que tengo en mente es contar la gran historia de un pequeño paso. No creo que nuestras vidas cambien completamente para mejor en una pequeña ventana de tiempo. Es todo el pequeño progreso que hacemos lo que es importante. Eso es lo que pensaba mientras dibujaba este manga. One deja claro que su intención con Mob Psycho es mostrar cómo el crecimiento real es un proceso lento y acumulativo. Esto encaja perfectamente con el concepto de trabajo de sombra. Mob poco a poco aprende a aceptar su identidad, sus poderes y sus emociones. Shigeo Kageyama comparte muchas características con Okarun y Powell. Por un lado, el tema de su personalidad introvertida y las ganas de madurar por ambos personajes, y por otro, su desarrollo como personaje gira en torno a su lucha por equilibrar quién es realmente, sus emociones reprimidas y su deseo de ser aceptado como una persona común y no ser definido únicamente por sus poderes. Durante toda la serie vemos a Mob intentar reprimir sus emociones intensas, como la ira, la frustración y el miedo, lo que lo lleva a un estado de desconexión emocional y social. Cada que reprime algo, el estrés de Mob se va acumulando, y nosotros lo vemos reflejado en pantalla mediante el siguiente recurso narrativo. Una vez alcanzado el 100%, Mob desencadena una explosión catastrófica de poder que refleja su sombra, el lado de sí mismo que ha estado tratando de negar. La primera vez que esto sucede es durante la infancia de Mob. Un grupo de niños mayores fueron a molestarlos a él y a su hermano. Durante el conflicto, Shigeo perdió el control y terminó lastimando tanto a los otros niños como a su hermano. Al darse cuenta de que sus poderes están ligados a sus emociones, el psicocasco adopta una personalidad introvertida y emocionalmente contenida. Básicamente aquí es en donde nace su sombra. Antes mencionamos la individuación como uno de los aportes de Jung a la psicología. Este es un proceso que consta de 5 etapas. A nivel general se entiende como individuación el proceso mediante el cual una persona se convierte en un individuo integrado, llegando a ser uno mismo y alcanzando la capacidad de ser totalmente autónomo e independiente. Se trata de un proceso que requiere del crecimiento del sujeto y del desarrollo de diferentes capacidades psíquicas, apareciendo a lo largo del desarrollo humano y durando en realidad una buena parte de la vida. Etapa 1. En cierto momento Mob decide que quiere declararse a su amiga de la infancia, la cual había dejado de hablar desde hace bastante tiempo porque Mob intentó impresionarla demasiadas veces con sus poderes. Debido a toda esta situación y gracias a un consejo del presidente del consejo estudiantil, es que Shigeo decide entrar al club de fisioculturismo. Esta decisión aparentemente pequeña representa el primer paso en su desarrollo personal y servirá como simbolismo del progreso de su proceso de individuación. Etapa 2. Cuando pelea contra Teru, además de proyectar todas las cosas que considera negativas de sí mismo en su oponente, Mob es obligado a liberar su sombra como mecanismo de defensa, y la explosión de su poder demuestra la ira y el resentimiento que había reprimido por años. Neta, el pobre Teru termina calvo, desnudo y madreado en el piso. Al pobre le va por Kayamcha.
pero al volverse consciente de lo que había hecho, Mob reacciona con culpa y tristeza, reparando el daño al lugar y en cierta medida haciendo las paces con Teru, además de valorar las conexiones que había logrado hacer hasta el momento, ya que los miembros de su club intentaron defenderlo antes de que el psicocasco se pusiera a repartir psicomadrazos. Etapa 3. La etapa 3 consiste en establecer las diferencias entre los arquetipos sexuales en relación al arquetipo con el que uno se identifique. Se trata de integrar en su totalidad el arquetipo sexual, tanto el logos como el eros, haciendo que medien y siendo una fuente de la creatividad y la inspiración. Mob desde el principio hasta el final de la serie se relaciona con personas de su arquetipo contrario, e intentará comprender a base de prueba y error que no todo en la vida se trata de romance y atracción, logrando desarrollar relaciones sanas y apropiadas con personas de cualquier arquetipo, al solo juzgar a la gente únicamente por sus valores. Etapa 4. La cuarta etapa es descrita como un momento en el que aparece la sabiduría y el descubrimiento, simbolizadas por el mago, alguien que da sentido a lo desconocido después de sufrir una experiencia que haga al individuo recapacitar sobre las partes de sí mismo que intenta reprimir, evitando que caiga en un complejo narcisista. El encuentro con Mogami representa una prueba crucial en el proceso de individuación de Mob. Al ser atrapado en un mundo sin poderes, enfrenta una vida como una persona común y sufre acoso sin poder defenderse. Esta experiencia lo lleva al límite, pero Oyuelo lo ayuda a recordar su verdadero valor. Al salir de esta prueba, Mob logra por primera vez alcanzar el 100% sin perder el control, lo que simboliza un paso importante hacia la integración de su sombra. En esta etapa, el individuo se comprende a sí mismo y logra la integración de los opuestos en su personalidad. El clímax de la historia tiene lugar cuando Mob pierde el control absoluto tras ser atropellado. Su sombra toma el mando y arrasa con todo a su paso, reflejando la fuerza de sus emociones reprimidas. Dentro de su mente, Mob finalmente enfrenta a su yo reprimido en una conversación clave en donde reconoce no poder seguir negando su verdadero ser. Reigen, su mentor, le ofrece una perspectiva esencial al confesar que nunca tuvo poderes, pero que aún así construyó una relación genuina con él. Al escuchar esto, Mob entiende que su identidad no se basa solo en sus habilidades, sino en la totalidad de su ser. En este momento, ambas partes de su psique se fusionan y Mob recupera el control sin reprimir nada. En su libro, Manga en Teoría y Práctica, Hirohiko Araki nos explica lo que él cree que son los 4 fundamentos para escribir manga. Estos vendrían a ser personajes, historia, reglas y temas. Él nos dice que cada fundamento influencia a los demás, pero los temas unifican a los otros 3, y según Araki, cada obra de ficción exitosa es respaldada por un tema sólido. Según Araki, un tema no es algo expresado directamente, sino es algo semejante a aquel que reina en las sombras. También habla de las motivaciones de un personaje como un recurso para ganar la empatía y la atención del público durante el desarrollo de un personaje. Johnny Joestar es un ex jinete que tras un evento traumático queda parapléjico y cae en una profunda depresión. Su historia, dicho en sus propias palabras, trata sobre él comenzando a caminar, pero no tanto en un sentido físico, sino algo más bien parecido a pasar de la adolescencia a la adultez. Tranquilos, no vamos a ver otro personaje adolescente. Esta frase dicha por Johnny al principio del manga tiene varias capas de profundidad si se analiza en perspectiva, ya que en sí, Johnny sí recupera su movilidad a lo largo de la historia, cosa que de hecho es su motivación principal para ingresar a la carrera, pero más bien nos habla de una historia de la superación del trauma. Siendo este el modo en el que el tema y las motivaciones del personaje se entrelazan en esta historia, y utilizando los principios de Bessel van der Kolk sobre cómo el trauma se inscribe en el cuerpo y los métodos de recuperación, podemos analizar la evolución de Johnny como un proceso de sanación psicológica. Las marcas de un niño después de ser golpeado, el acoso presenciar violencia en la familia, crecer con problemas de alcohol, etc., son experiencias que dejan secuelas en la biología e identidad de las personas, y además de tener devastadoras consecuencias sociales, el trauma infantil es de hecho el problema de salud pública más grande de acuerdo a Bessel. To define trauma in a way, is it external, is it internal, is it the event, is it the reaction? But basically, the way I like to say it, it's something that overwhelms your capacity to cope, and nobody else takes over for you at a particular point. So, and then you get stuck, and so your whole central nervous system continues to experience the ongoing world through the lens of that particular overwhelming experience. En resumidas cuentas, Bessel nos dice que las situaciones traumáticas y la constante exposición a las secuelas pueden alterar las conexiones neuronales del cerebro. Johnny experimenta múltiples efectos traumáticos antes del inicio de la carrera. Danny era un ratón blanco al que el padre de Johnny le dejó conservar como una condición. Sin embargo, Johnny desobedeció y su padre le pidió sacrificar al roedor. Pero gracias a que su hermano consiguió un sustituto, pudieron liberar a Danny.
La muerte de su hermano Nicholas. Este es un evento clave en su infancia que lo marca emocionalmente. Nicholas era el hijo favorito de su padre y murió a causa de que su caballo se asustó con un ratón blanco, lo que agrava el sentimiento de culpa y la sensación de no ser suficiente. Johnny crece bajo una figura paterna que lo menosprecia, llegando al punto de decirle a Dios que se llevó al hijo equivocado, lo cual afecta su autoestima y lo hace buscar validación externa a través de su talento como jinete. El incidente que lo deja parapléjico. Al parecer, Johnny se convirtió en una persona muy arrogante. Tras enemistarse con un desconocido, este le dispara en la columna y pierde la movilidad de sus piernas, lo que lo deja en un estado de desesperanza, atrapado en impotencia y depresión. El trauma afecta a todo el organismo, el pensamiento, el sentimiento, las relaciones y la limpieza del cuerpo. Los sobrevivientes de traumas son vulnerables a una serie de enfermedades médicas y síndromes de dolor crónico, insomnio, adicción a las drogas y al alcohol, depresión, obesidad y otros problemas relacionados con el funcionamiento óptimo de todo el organismo, y a la capacidad de autorregulación y el autocuidado. En el proceso para sanar el trauma, Van der Kolk hace mención a 6 hallazgos, de los cuales podemos asociar varios al arco de personaje de Johnny. Comenzando en el momento en el que conoce a Jairo y toca sus bolas de acero rotatorias. Desde este evento, Johnny es capaz de mover sus piernas por un instante, y se vuelve consciente de que puede llegar a sanar su condición. Bessel nos menciona que el primer hallazgo es el buscar un profesional especializado en el trauma, papel que Jairo vendría a representar en esta historia. Habiendo sido instruido por su padre, el pelucón es un cirujano consumado, capaz de realizar operaciones quirúrgicas por su cuenta. Este entrenamiento también incluye un conocimiento íntimo del cuerpo humano, incluyendo del sistema nervioso. El segundo hallazgo ocurre aquí mismo. El MDR, o la desensibilización y reprocesamiento por movimientos oculares, según este artículo, es una técnica basada en la neurociencia y el procesamiento de la información en el cerebro. Esta técnica requiere un especialista que guíe al paciente a enfocarse en un recuerdo traumático y al mismo tiempo realizar estimulación ocular bilateralizada, la cual, además de utilizar los movimientos oculares, emplea sonidos o vibraciones para estimular los hemisferios derecho e izquierdos del cerebro, encargados de procesar y almacenar el trauma. A diferencia de la rotación promedio, el spin es persistente y produce más energía rotacional de la que se necesita para iniciarse. Esta energía rotacional se transfiere a los objetos cercanos en forma de vibraciones y se puede manejar en una amplia gama de propósitos. El spin es una especialidad del Reino de Nápoles, se usa intensamente ahí ya sea para la medicina o para la batalla. Bessel hace referencia al teatro y movimiento como un método que ayuda al paciente con traumas a encarnar y ejecutar un rol que le permita sentir emociones fuertes, esto como un método de autoconocimiento. Otro hallazgo que podemos asociar a su proceso, al Johnny querer ejecutar un rol como jinete en la carrera. En lugar de quedarse estancado en su sufrimiento, decide participar en un rol que le permite sentir emociones intensas y moverse a pesar de su parálisis. El stand de Johnny, Task, refleja su evolución psicológica. Cada una de sus formas simboliza un avance en su proceso de sanación. Task, acto 1, se manifiesta cuando obtiene la primera parte del cadáver. Johnny aprende a disparar sus uñas con el giro, pero aún es dependiente de su desesperación por recuperar sus piernas. El acto 2 surge cuando se incorpora el rectángulo dorado. Ahora sus ataques son más precisos, reflejando un mayor control sobre sus traumas y emociones. Task, acto 3, nace cuando Johnny se dispara a sí mismo con el poder del giro. Aquí empieza a integrar su trauma con su identidad, en lugar de verlo como algo que se debe superar desesperadamente. Task acto 4 representa su trascendencia. Al alcanzar el spin dorado y el poder de la rotación infinita utilizando su caballo, Johnny logra moverse de manera autónoma y acepta completamente su pasado y su dolor. Las partes del cadáver, en especial la mano izquierda de Cristo, juegan un papel importante en la transformación de Johnny. Su conexión con la figura de Jesús refuerza la idea de la sanación y la fe en uno mismo. Más que una intervención divina, lo que Johnny obtiene es la comprensión de que su verdadero poder proviene de su determinación y autoconocimiento. Van der Kolk menciona que la recuperación del trauma implica reencontrarse con uno mismo y desarrollar una nueva narrativa sobre el pasado. Johnny, al final de la historia, ya no busca solo la movilidad de sus piernas, sino la aceptación de quién es y de lo que ha vivido. La historia de Johnny Joestar en Steel Ball Run puede interpretarse como un viaje de sanación psicológica a través de los principios de Bessel van der Kolk, desde la parálisis física y emocional causada por el trauma hasta la transformación gracias al giro y las partes del cadáver. Johnny encarna la lucha por la recuperación. Su evolución no solo lo lleva a ser un guerrero más fuerte, sino también a encontrar un nuevo significado en su vida, demostrando que la verdadera sanación no es regresar al pasado, sino aprender a vivir con él. Desde sus inicios en la ciencia ficción hasta su evolución en el anime y el manga, los espers han sido utilizados para explorar la mente humana. Mob, Okarun y Johnny representan diferentes enfoques de la psicología aplicados a la narrativa del arquetipo. Desde la integración de la sombra hasta la superación del trauma, estos personajes nos muestran que el verdadero poder no está en sus habilidades sobrenaturales, sino en su crecimiento personal. Sus historias nos invitan a reflexionar sobre nuestros propios procesos psicológicos y deseos en la vida cotidiana.